Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a esta sesión de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? En esta ocasión tengo el gusto de saludar a la profesora Montserrat Pérez Velázquez, quien dirigirá la sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Enrique. Soy la profesora Montserrat Pérez Velázquez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 1. Nuestra sesión es una invitación a que escribamos una carta. Con esto nos referimos a conformar cartas formales. Es decir, ¿cómo podemos escribir una carta formal y qué decisiones tomar para que sea adecuada dependiendo del fin con la que la escribimos? Eso suena interesante, profesora, pues esto nos permite comprender y explicar más a fondo cómo redactar una carta formal. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Pero antes, les comento que en esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, escribe cartas formales y el propósito es conformar cartas formales. Las cartas tienen un fin mayormente comunicativo e implican cuando menos a dos personas. Una es quien la escribe, el remitente, y otra, quien la recibe, el destinatario. En esta ocasión, veremos cómo escribir una carta formal. Es decir, aprenderemos cómo conformar de la mejor manera una carta de este tipo. Antes de continuar, permítanme recordarles los materiales que van a necesitar para esta sesión. Su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Además, recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro y revisar sus apuntes. Para empezar, los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Alguna vez ustedes o alguien de su familia ha tenido que redactar una carta para solicitar un trámite o hacer una petición o una aclaración? ¿Qué pasos siguieron para escribirla? ¿Qué fue lo que se les complicó? Profesora, yo recuerdo la primera vez que tuve que redactar una carta formal. Fue para solicitar permiso a la directora de mi entonces escuela para hacer una feria de ciencias. Qué complicado fue. Me puse a buscar algunos ejemplos para guiarme, pero aún así tuve dudas. ¿Será que solo me pasa eso a mí? Para nada. Imaginen que necesitan un permiso escolar, pues deben acudir a una competencia deportiva. O como te pasó a ti, quieren solicitar autorización para llevar a cabo un evento escolar, o bien quieren pedir algún tipo de ayuda para la mejora de su escuela, su colonia, alcaldía o municipio. Todo esto es un gran reto que seguramente ayudará a las alumnas y alumnos a expresarse mucho mejor de manera escrita y convertirse en mejores estudiantes y o ciudadanos. ¿Verdad, profesora? Sí, por supuesto. Todos debemos aspirar a ser mejores en todos los sentidos. Y en este caso, la escritura es una de nuestras cartas de presentación ante el mundo escolar, social y el profesional. Parafraseando el refrán, dime cómo escribes y te diré quién eres. Iniciemos con un reto. Les presentaré dos cartas y ustedes reconocerán cuál tiene mayor grado de formalidad y cuál menos. Yo les diré una serie de características y ustedes elegirán cuál de las dos cartas poseen dichas características. ¿Participas con nosotros, Enrique? ¡Claro que sí, profesora! Es aquella que enviamos a alguien cercano o como un familiar o amigo y sirve para saludarle, contarle cosas que nos han pasado o preguntarle cómo le va a ella o a él.
Nos puede ser muy útil para hacer una solicitud, petición o incluso un reclamo, pues se trata de un texto de uso práctico. Al escribirla, usamos un lenguaje más relajado y por el tipo de destinatario y contexto, permiten expresiones cariñosas. Por el tipo de destinatario y contexto, usa expresiones con mayor grado de formalidad y cortesía. Muy bien hecho. En casa, ¿cómo les fue? Estoy segura de que coincidieron en sus respuestas con Enrique. Entonces, si voy entendiendo bien, la carta formal, a diferencia de la informal, emplea un lenguaje distinto y sirve para asuntos de carácter un poco más técnico. Exactamente, Enrique. ¿Qué te parece que ahora veamos algunas puntualizaciones de los elementos que lleva y los tipos de cartas formales? ¡Claro que sí! Alumnas y alumnos, acompáñenos a ver el siguiente video. ¿Quieres recomendar a una persona? ¿O bien, necesitas hacer una queja por escrito? Una carta formal es una opción para expresar situaciones de este tipo. Conoce cómo elaborar una en este video. Este tipo de cartas regularmente están dirigidas a instituciones, personas que ostentan un cargo o que no conocemos, por lo que se deben redactar siempre con respeto y un lenguaje formal. Las cartas formales tienen una estructura estándar compuesta por el encabezado, el cuerpo y la despedida. Para añadir mayor seriedad, se pueden agregar membretes o sellos. Los elementos que las componen también son fijos. Fecha. Se escribe completa y añadiendo la ciudad en que se escribe la carta. Destinatario. En esta parte se escribe el nombre completo de a quién va dirigida la carta, acompañado del cargo que ocupa y su grado o tratamiento, como licenciado, señora, su excelencia, etc. Cuando este dato se desconoce, puede sustituirlo por la leyenda a quien corresponda. El nombre completo del remitente, es decir, quien escribe la carta, con la abreviatura de su profesión. Si no cuenta con un título, puede colocarse la letra C mayúscula, que significa ciudadano. Referente a la redacción, toma en cuenta las siguientes reglas básicas. Referirse de usted y no de tú. Por ejemplo, es recomendable escribir: con todo respeto me dirijo a usted, en lugar de hola, ¿cómo estás? Expresar, de forma suave y sutil, las ideas, evitando oraciones directas. Por ejemplo, agradezco la pronta respuesta al presente, en vez de no tardes en responder. Usar palabras formales y evitar expresiones coloquiales. Se recomienda escribir: es imperativo tomar acciones inminentes, en lugar de se debe hacer algo ya. Una carta formal se escribe según la situación que lo requiera, y existen diferentes tipos. Carta poder. Es útil cuando no puedes realizar un trámite personalmente y autorizas que alguien más lo haga en tu representación. Carta de presentación o de motivos. Esta carta se suele pedir en convocatorias o concursos, ya que en ella puedes expresar los intereses o motivaciones para obtener una beca o ser parte de un proyecto. Carta de recomendación. Se expide al concluir o dejar un empleo o proyecto. Sirve para dar constancia del desempeño que tuvo una persona y lo que podría aportar en tareas similares. Carta comercial. Sirve para realizar aclaraciones, quejas o sugerencias sobre algún servicio o producto. Recuerda que las cartas formales son una manera de dirigirte a una institución o a una figura de autoridad de forma respetuosa y seria. Pon en práctica las sugerencias de este video cuando necesites redactar una carta. Ya que recordamos algunos de los elementos y características de la carta formal, ¿qué te parece que escribamos algunas? Me parece una excelente idea. Veamos, ¿con cuál te gustaría que empezáramos? Pues seguro muchos de los y las estudiantes en algún momento de sus vidas se verán en la necesidad de solicitar una beca. ¿Qué tal que iniciáramos con eso? Una carta para solicitar una beca. ¿Recuerdas cómo debemos empezar y cuáles son los primeros elementos que debe contener
la carta formal? Por supuesto que sí, profesora. Iniciamos con el lugar donde se escriben las cartas, la fecha en que se redacta y el destinatario a quien se dirige. En este caso, nuestra carta podría iniciar de la siguiente manera. Ciudad de México, a 10 de junio de 2021. Fundación Becarios del Mundo, Sección México. Licenciado Gerardo Rodríguez Roa, Director General. Presente. Es importante mencionar que regularmente la fecha y el lugar irán insertados en la esquina superior derecha de su hoja. También recuerden que es importante cuidar el uso de mayúsculas al escribir el nombre de su localidad y que el nombre del mes se escribe en minúsculas. Además, les recomiendo incluir el cargo y grado académico de la persona a la que dirigirán la carta. Esto le da mayor seriedad. Es una forma de cortesía y permite que la carta llegue fácilmente al destinatario. No deben olvidar incluir el nombre de la empresa y el departamento al que irá. Si no saben estos datos, es importante que lo investiguen antes de escribir su carta. Es muy probable que nuestras alumnas y nuestros alumnos ya sepan qué es lo que sigue en nuestra carta. Claro que sí, profesora. Seguro recuerdan que lo que sigue es un párrafo en el que además del saludo se plantea el asunto u objetivo de nuestro escrito. ¡Excelente! Veamos cómo sería esto que mencionas. Estimado licenciado Rodríguez, sirva la presente para saludarle y solicitar una beca de la fundación que usted atinadamente dirige. Si se dan cuenta, usamos la forma de usted para dirigirnos a nuestro destinatario. Además, usamos expresiones con mayor grado de formalidad, como sirva la presente o que usted atinadamente dirige. Oiga, profesora, tengo una duda. En este caso, ¿no fue muy pronto para pedir una beca? Tu observación es muy buena. ¿Recuerdas cómo debe ser el lenguaje que empleamos para escribir una carta de este tipo? Sí, el lenguaje debe ser, además de formal, claro y directo. Entonces, ahí tienes la respuesta a tu duda. El lenguaje que estamos empleando es formal, claro y directo. Asimismo, nuestra carta está siendo cordial y bien direccionada. Además, recuerda que en las siguientes líneas aclaramos y reforzamos nuestra petición. ¿Es verdad? Ahora lo siguiente es dar los argumentos y las pruebas que los apoyan. De acuerdo con la convocatoria que ustedes lanzaron durante el pasado 22 de abril del presente año, me permito solicitar la beca para estudiante de secundaria, pues cumplo con los requisitos solicitados. A saber, soy menor de edad y estudio la educación secundaria en un plantel público de este país, anexo acta de nacimiento y boleta del último periodo cursado. Asimismo, cuento con mi credencial escolar vigente y los ingresos familiares son menores a 5 salarios mínimos. Anexo copia de credencial y comprobantes de nómina de mis padres. Como se habrán dado cuenta, en estas líneas se expresan los argumentos, es decir, los porqués o las razones que fundamentan nuestra petición. De igual manera, se mencionan los datos o pruebas que refuerzan dichos argumentos. Ya solo nos faltarían un par de elementos. Sí, profesora Montserrat, nos falta la despedida y la firma. Veamos, la parte final de nuestra carta. En espera de verme beneficiado con la beca para estudiantes de secundaria, quedo de usted. No sin antes agradecerle de antemano la atención que se sirva prestar a esta solicitud. Reciba un cordial saludo. Atentamente, Miguel Ángel Pérez Díaz. Tengo una duda, profesora Montserrat. En estos casos, ¿debemos firmar de puño y letra nuestra carta? ¿O bastará con poner nuestro nombre? Bien, Enrique. Ese detalle, o sea, el de la firma a mano, dependerá de lo que nos soliciten. En este caso, debería estar señalado en la convocatoria mencionada. En algunos casos,
se nos pedirá que la entreguemos en papel. Es ahí cuando la entregamos firmada. Sin embargo, hay ocasiones, sobre todo cuando se hace de manera electrónica, que bastará con que al final coloquemos nuestro nombre completo. Hablando de cosas electrónicas y aprovechando la sesión, profesora, ya ve que durante estos últimos meses el comercio por internet se ha incrementado y en general todo sale bien. Pero, ¿qué sucede cuando el producto no llega? ¿Sale defectuoso o no es el mismo que nos ofrecieron? ¿Cree que podemos reclamar o hacer una aclaración por escrito empleando uno de estos textos? Por supuesto que sí. ¿Te parece que redactemos una carta para hacer una reclamación acerca de un producto? Sí, profesora Montserrat. Empecemos igual en la carta anterior. Así es. Recuerda que los elementos y la estructura en general de las cartas formales es, en esencia, la misma. Empezamos con el lugar y la fecha en que nuestro margen superior derecho y luego el destinatario. Tlalnepantla, Estado de México, a 10 de junio de 2021. Telefonía Celular Nacional, Región Centro. Ingeniero José Manuel Audelo, director ejecutivo. Presente. En este caso, se escribe primero el municipio seguido del nombre del estado, todo separado por comas. Después, continuamos con el saludo y el asunto u objetivo. Estimado ingeniero Audelo, sirva la presente para saludarle y solicitarle el cambio de un teléfono celular o bien la devolución del pago de ese producto. Después, anotamos los argumentos y las pruebas. Como le comenté en la llamada de esta mañana, adquirí un teléfono celular vía su página de internet. El modelo solicitado y pagado fue el JA124 Plus, en color rojo. Sin embargo, ustedes me enviaron el RA226 en color plata. Tal como usted me indicó, hago mi petición por escrito anexando los comprobantes de mi solicitud de compra y del pago efectuado, así como una fotografía del aparato que me enviaron. Si no tuvieran en existencia el modelo que solicité, les pido que me regresen el dinero que pagué por él, pues no me interesa un aparato distinto. Ya solo nos faltaría la despedida, el agradecimiento y la firma, ¿verdad, profesora? Así es. Veamos. En espera de verme beneficiado con mi petición, cambio de producto o devolución del importe, quedo de usted para cualquier otra precisión. No sin antes agradecerle de antemano la atención a esta solicitud. Atentamente, Angélica Guzmán Martínez. Profesora Montserrat, ya escribimos una carta para solicitar una beca y otra para solicitar un cambio o devolución. ¿Qué otra podríamos redactar? A ver, te ayudo. Recuerda en qué otras situaciones podemos usar las cartas formales. Hemos mencionado entre muchas cosas que sirven para reclamar, recomendar. ¡Ay, ya sé! Para pedir un permiso. ¡Exactamente! Les platico que hace poco unos alumnos de primer grado montaron una obra de teatro y querían presentarla al resto de sus compañeros. Así que enviaron una carta al director pidiendo que les facilitaran un espacio, ya sea de manera virtual o presencial, para presentarla. Los reto a que leamos juntos la carta que escribieron los alumnos en aquella ocasión para determinar qué podrían mejorar para la siguiente vez que escriban una. ¡Súper! Reto aceptado, profesora. Si gusta, leo la carta. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 13 de octubre. Director de la escuela. Le mandamos esta carta porque queremos pedirle que nos deje presentar nuestra obra de teatro. Puede ser en línea o en el teatro de la escuela. Gracias. Alumnos de primer grado, secundaria Rosario Castellanos. Profesora, veo varios inconvenientes en esta carta. Para empezar,
faltan mayúsculas, iniciales al indicar el lugar desde donde se escribe la carta. También faltan las comas. ¿Qué me dices de la manera como mencionan al destinatario? Ay, creo que no es la mejor manera de hacerlo. Es vago escribir director de la escuela. ¿Cuál escuela? Se preguntaría uno. Estás en lo correcto, Enrique. ¿Y qué me dices del cuerpo de la carta? Ay, pues no tiene un saludo, le falta un punto y coma y la despedida es algo informal. Así es. Recordemos que al ser una carta formal, es importante cuidar la manera como nos dirigimos al destinatario. En casa, ¿cómo corregirían esta carta? Le quiero compartir mi propuesta, profesora. Dice, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2020. Maestro Roberto García P., director de la Escuela Secundaria Rosario Castellanos. Reciba un cordial saludo. Sírvala presente para solicitarle que nos facilite un espacio para presentar nuestra obra de teatro. Dicho espacio puede ser en línea o en el teatro de la escuela, a fin de compartir con nuestros compañeros parte de nuestro trabajo. Agradecemos de antemano su atención y quedamos a sus órdenes. Alumnos de primer grado, secundaria Rosario Castellanos. Muy bien, Enrique. Me parece que tu propuesta es muy atinada y lograste articular todos los elementos que hemos revisado en la sesión de hoy. Gracias, profesora Montserrat. Ya que estamos acercándonos al cierre de esta sesión, ¿qué le parece si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora? Retomamos varios puntos, pues dijimos que la carta formal nos puede ser muy útil para hacer una solicitud, petición o incluso un reclamo, pues se trata de un texto de uso práctico. Después, fuimos describiendo y escribiendo los elementos de la estructura de 3 cartas formales. Así es, profesora. Hicimos mención de que una carta formal siempre debe contener el lugar y la fecha del remitente y le sugerimos insertarla en el margen superior derecho de su hoja. También hablamos del lenguaje que debemos emplear en su redacción. Un lenguaje cortés, sencillo y claro. Y a partir de todo ello, redactamos 2 cartas formales. Una para solicitar una beca y otra para pedir el cambio de un producto o la devolución de lo pagado por él. Y corregimos una más para solicitar un espacio para presentar una obra de teatro. Además, como pudiste darte cuenta, logramos mostrar que escribir cartas formales no es una cosa de otro mundo. Pues solo hace falta poner empeño y atención en lo que vamos a decir y en cómo es que debemos hacerlo. Profesora Montserrat, después de todo lo que hemos visto, podemos decir entonces que las cartas formales son muy útiles para la vida de cualquier persona, ¿verdad? No solo para los adultos. Totalmente cierto, Enrique. Se trata de textos que pueden salvarnos de un problema, ayudarnos a conseguir algo o agradecer por algún apoyo a alguna institución o superior. Además, las cartas pueden convertirse en pruebas para hacer algún tipo de aclaración o evitarnos pasar un mal rato, una discusión o un problema más grande. ¿Qué tal que nuestros estudiantes quieren seguir leyendo, hablando y aprendiendo acerca de las cartas formales? ¿Qué podemos recomendarles? Pues para empezar, podemos recomendarles que busquen en la red ejemplos de cartas para distintos usos. Pueden enriquecer el conocimiento y sobre todo la práctica de estos escritos. Es más, se me está ocurriendo algo. ¿Por qué no invitamos a nuestras alumnas y alumnos a que practiquen lo aprendido y escriban una carta a sus profesoras y profesores, a su escuela o a sus directivos? Es más, ¿por qué no que nos escriban una carta a quienes realizamos las sesiones de Aprende en Casa? Me parece una magnífica idea, pero ¿cuál sería el propósito de dichas cartas, profesora Montserrat? Pues pueden ser varios. Mira, ¿qué tal que le mandan una carta de agradecimiento a sus profesores? Una de aliento a los directivos escolares o una en la que nos platiquen qué les parecen nuestros programas o que nos planteen sus dudas.
Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1 en la que hemos compartido el aprendizaje esperado. Escribe cartas formales con el propósito de conformar cartas formales. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Estamos seguros que hemos aprendido algo nuevo o afianzado las cosas de las que ya teníamos ciertos conocimientos. Gracias por habernos acompañado en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Bueno, maestra, vamos a conectar esa carta porque no se conecta sola. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.